Acá. Buenos días, jovencitos. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana. ¿Ya? Vamos a continuar entonces con la clase número 11 para cuarto medio A y B, en este caso cuarto medio A. Unidad número 2, Justicia y Derechos Humanos. Hoy día vamos a ver el sistema judicial chileno. El objetivo es explicar las características de este sistema, ¿ya? Con las habilidades requeridas para historia, ¿no es cierto? Análisis, síntesis, pensamiento crítico, evidentemente. ¿Ya? Y nuestro medio de comunicación, cuartos.medios2020@gmail.com. Sistema judicial en Chile. Sin justicia no habrá paz. Ay, ¿cómo está esa? Está buena, ¿eh? ¿No? Mensaje de octubre del 2019. El Poder Judicial, objetivo de la clase, comprendería analizar el funcionamiento del sistema judicial en Chile, considerando sus principios y características y la diferenciación entre las causas penales y civiles. ¿Qué nos dice la Constitución sobre el Poder Judicial? Nos dice, en el capítulo 6 de la Constitución chilena, el artículo 73 dispone que al Poder Judicial le corresponde, comillas, la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de ejercer y de hacer ejecutar los juzgados. Pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República, Poder Ejecutivo, ni el Congreso Nacional, Poder Legislativo, pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones, o hacer revivir procesos fenecidos, procesos muertos, dictados, fallados, ¿ya? El Poder Judicial en Chile, bueno, antes de eso, bueno, aquí está claramente entonces la separación de los poderes del Estado. Poder Ejecutivo administra, gobierna el Estado, Poder Legislativo crea leyes, modifica leyes, deroga leyes, y el Poder Judicial aplica las leyes. Así de simple. El Poder Judicial en Chile funciona bajo 6 principios. El primero, el llamado principio de imparcialidad. Dice, jueces ajenos al conflicto sin intereses concretos en el caso. Cuando por alguna razón un juez de la República se ve enfrentado para juzgar a un familiar, para juzgar a un amigo, para juzgar a un socio comercial, se declara incompetente. Es decir, al haber conflictos de intereses, en ese caso, él, por el principio de imparcialidad, se declara incompetente y asume otro juez en su reemplazo que no tenga absolutamente nada que ver con el imputado. Imparcialidad. El principio de legalidad. El juez administra la justicia conforme a lo que dice la ley. No a lo que él cree, no a lo que él cree que es lo mejor, no. Según lo que dice la ley, el juez aplica, ¿no es cierto?, el castigo que corresponde de haberlo, porque también está la absolución de una persona. Independencia en su fase externa. El Poder Judicial es independiente de los otros poderes del Estado. Está en la Constitución, ya lo vimos. Independencia en su fase interna. Independencia de cada juez en su propia competencia. Cada juez es libre, ¿no es cierto?, de dictar sentencia conforme a su especialización. Si es de familia, en familia. Si es de trabajo, en trabajo. Si es civil, en lo civil. ¿Ya? No puede mezclarse en un área que no sea de su competencia. Inexcusabilidad. Los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad. Es decir, una vez cometido un delito y habido los antecedentes necesarios, el juez tiene que proceder. Incluso si la víctima perdona a su victimario. Que lo perdone, qué bien, pero el tribunal y la máquina comienza a funcionar y se acaba el cuento. No se pueden excusar de ejercer justicia. ¿Ya? Repito, aunque la víctima absuelva al victimario. ¿Quién entró? Evelyn Rojas. Evelyn Rojas. Entró la Evelyn. Bien, excelente. Y la inamovilidad. Los jueces no podrán ser removidos de su cargo, a excepción de que cometan un delito flagrante, evidentemente.
pero si mantienen una buena conducta, como suele ocurrir con los jueces en nuestro país, no pueden ser, ¿no es cierto?, removidos de sus cargos. ¿Hasta aquí, chicos, alguna pregunta? No. ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. Aquí está la estructura del Poder Judicial, ya que ya la hemos visto y la vamos a repasar. La estructura, en la cúspide tenemos a la Corte Suprema, que es una sola, está en Santiago. Máximo Tribunal supervisa todos los tribunales de la Nación. Están las Cortes de Apelaciones, que son 17. Segundo nivel de jerarquía, recibe recursos de apelación de otras resoluciones de otros tribunales. Los tribunales de primera instancia se llaman juzgados. El de segunda instancia y el de tercera instancia se llaman cortes. ¿Ya? Y en los juzgados tenemos los civiles, los de familia, los del trabajo, los del crimen, los de juicio oral en lo penal, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre una responsabilidad penal y una responsabilidad civil, muchachos? La responsabilidad penal, ya, pena, en su doble acepción de castigo y dolor, ya. En esa doble acepción, una pena es un castigo a una persona que se provoca, le va a provocar un dolor moral, evidentemente. La tortura, de hecho, nunca estuvo en nuestro orden jurídico. Responsabilidad, del verbo responder. Responder, hacerse cargo de lo que uno dice y de lo que uno hace, muchachos. Origen, nace del incumplimiento de una ley establecida en el Código Penal. ¿Qué es un código? Es un conjunto de leyes referidas a un mismo tema. Código del trabajo, las leyes referidas al trabajo. Código de comercio, las leyes referidas a las relaciones comerciales. Código penal, las leyes referidas, ¿no es cierto?, a los castigos, ¿no es cierto?, que se imponen a los distintos delitos que puedan cometer las personas. Se sanciona de acuerdo a las penas, es decir, a los castigos, establecidas tales como el arresto, la prisión, el presidio, sanciones pecuniarias de pecunio, de dinero, ¿ya? Pago de una multa, embargo de bienes, por ejemplo, o la inhabilidad para ejercer determinados cargos, ¿ya? Yo, Juan Pastén, profesor, no sé, cometo abuso deshonesto con algún niñito que yo le hago clase, y dentro de mis castigos está, ¿no es cierto?, el impedirme ejercer mi profesión de por vida, por 5, 10, 15 años. Ahí depende. Responsabilidad civil. Nace de cualquier acción que implique un daño físico o moral a un tercero. Se sanciona a través de la indemnización que compense el daño. Indemnización, un pago en dinero. Responsabilidad civil, responsabilidad penal. Desde el 2006 en adelante hay una nueva justicia procesal penal en Chile. Y con esta justicia aparecen 4 instituciones nuevas: el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Juzgado de Garantía y el Tribunal Oral en lo Penal. El Ministerio Público, también conocido como Fiscalía, ¿no es cierto?, es un organismo autónomo de carácter jerarquizado y no forma parte de los poderes del Estado chileno. Sus funciones son dirigir de forma exclusiva la investigación de delitos, delito, toda acción u omisión penado por la ley, ejercer la acción penal pública, es decir, que estos fiscales persigan a los imputados para comprobar su delito y así paguen a la sociedad, ¿no es cierto?, con las penas que dijimos recién. Proteger a las víctimas y testigos y llevar a los imputados, a los acusados, a los tribunales, si corresponde. Ese es el Ministerio Público, la Fiscalía. También existe la Defensoría Penal Pública. Los defensores públicos son abogados cuya función es proveer defensa a quienes carezcan de abogado. En el juicio oral, a quienes sean objeto de persecución penal por parte del Ministerio Público. Acuérdense que la Constitución, ¿no es cierto?, nos asegura, ¿no es cierto?, un debido proceso. Si no tenemos plata para un abogado, el Estado me otorga uno, a través de la Defensoría Penal Pública. Así que un delincuente, aunque sea amargo de malo, igual tiene derecho a que un abogado lo defienda con plata de todos nosotros, incluyendo a su víctima. Los jueces de garantía, que son los encargados de los juzgados de garantía, tienen por misión cautelar, cuidar los derechos de los demandados o acusados y de los demás intervinientes en el proceso, por ejemplo, los testigos, víctimas o
imputados. Sus funciones son: dirigen las audiencias de preparación del juicio oral, resuelven las autorizaciones de las diligencias de investigación y demás peticiones que le presente el fiscal y el defensor. Básicamente este juzgado tiene la misión de colar los delitos, los de menor complejidad, las faltas, ¿no es cierto?, menos graves, caen aquí ante el juez de garantía y él utiliza una serie de procedimientos abreviados ya para que no vayan tantos casos al juicio oral en lo penal. La razón es evidente, ¿no es cierto? Allí solamente deben llegar los crímenes, ¿ya? Un crimen es un delito, ¿no es cierto?, de gran envergadura, ¿ya? Un crimen es un asesinato, un parricidio, un homicidio, una violación, un robo con violencia, agresiones a terceros, ¿no es cierto?, cuasi delitos de homicidio. Ojalá esos solamente lleguen al juicio oral. Tribunal oral en lo penal. Son los jueces que integran el tribunal colegiado, compuesto por 3 jueces, llamado a conocer y conducir el debate durante el juicio oral, para luego determinar la culpabilidad o inocencia del acusado. Tiene por función juzgar los conflictos que ante ellos se presenten. Aquí tenemos un juicio oral, ¿no es cierto? Aquí están los 3 jueces, ¿no es cierto? Ellos no tienen idea del caso. Ellos reciben las pruebas del Ministerio Público, de los fiscales que acusan, reciben los antecedentes de los abogados defensores, ¿no es cierto?, los relatos de la víctima, los relatos de los testigos, la apreciación de los expertos, de los peritos, ¿ya? Y en relación a ellos, ellos se hacen una idea y establecen si el imputado es culpable o inocente. Si es inocente, se va para la casa, y si es culpable, los jueces determinarán el rango de la pena que se le ha de aplicar, dependiendo, ¿no es cierto?, de la característica del delito que haya cometido esta persona. ¿Ya? Espérenme un chiquitito porque está llamando la jefa. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señora Marquita. Le devuelvo el... Dígame. ¿Ya? ¿O tengo que estar hoy día a las 4 en el colegio? Ya. Ya, sí, perfecto. Ya. Allá estoy. Ya. Gracias, señora Marquita. Chao. Ya. Donde manda capitán, no manda marinero. Ya, entonces aquí está el juicio oral, lo había explicado, todo hace cuánto, ¿no es cierto? Ya. Lo compone, como ya dijimos antes, un tribunal colegiado compuesto por 3 jueces presentes en toda la audiencia, que se desarrolla oralmente, en forma pública. Cualquier ciudadano, esté involucrado o no, puede ir a presenciar un juicio. ¿Ya? La sentencia se dicta en la misma audiencia, no el mismo día. Ya una audiencia puede durar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 sesiones. A eso se refiere. En la audiencia participa el Ministerio Público, los fiscales que acusan, el acusado, evidentemente, la víctima y el defensor. Durante la audiencia del juicio oral, los testigos y peritos son interrogados por la parte que los presenta y contrainterrogados por la contraria. Ya, principio de contradicción. Este es el juicio oral. Como les decía recién, antes de llegar al juicio oral hay acuerdos reparatorios, ¿ya?, en donde el juez de garantía en chileno le dice a las partes: arréglense a la buena, en chileno, ¿ya? ¿Cuándo se aplica? Cuando, con la aprobación del juez de garantía, la víctima y el imputado acuerdan una forma de reparar el daño causado con el fin de poner término al conflicto. Cuando no se aplica, cuando el imputado haya cometido más de una vez el mismo hecho por el cual se le acusa. Para que el juez de garantía lo apruebe, debe tratarse de ciertos delitos. 1. Que el hecho cometido no haya sido intencional. 2. Que se trate de lesiones que no hayan causado a la víctima enfermedad o incapacidad para trabajar por más de 30 días.
y que el delito tenga relación con bienes materiales. Acuerdo reparatorio. Los efectos: la víctima recibe una reparación satisfactoria y el imputado queda libre de responsabilidad. 2. El Estado renuncia a seguir adelante con el procedimiento, pero esta vez pone ojo en la satisfacción de interés de la víctima más el del imputado. El imputado, nuestro poder judicial, nuestra justicia es muy garantista ya de los criminales, de los delincuentes, ya están protegidos por todos lados y los delincuentes avesados lo saben. Saben que en Chile la justicia a veces deja la amarga sensación de que protege más al delincuente que a la víctima. Te lo digo con mucha responsabilidad. En este aspecto se rescatan algunos elementos más propios de lo que se conoce como justicia restaurativa. Las ventajas del juicio oral: mayor rapidez del proceso, imparcialidad, los jueces que no conocen al acusado, no conocen a la víctima, solamente reciben los argumentos del Ministerio Público que acusa y de los abogados, los defensores que evidentemente defienden. Hay protección para víctimas e imputados, nuevamente protección al acusado, transparencia y publicidad. ¿Ya? Transparencia, cualquiera de nosotros puede ir a un juicio de puro sapo nomás, ir a mirar, a ver cómo es el cuento. ¿Ya? Y publicidad porque obviamente es de público conocimiento, ¿no es cierto?, el proceso en sí. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo clarito? ¿Todo clarito? ¿Quién más ingresó? Yo no tengo preguntas. Ya. Planta, Vallaricia, Monserrat Batalla, Melanie Doco, Sofía Aguilera. 17, 18, 19, 20, 21. Faltan 4. Anaís Cuello no está, Bastián González no está, Estela Salfate no está y Francisca Santander no está. Algo les debe haber pasado a las chicas. Bien, entonces, y para rematar, ¿no es cierto?, vamos a ver las características generales del Poder Judicial, ¿ya? Y como esta parte es bastante onerosa en contenido, ¿no es cierto?, la clase es breve, ¿ya? Porque, ojo, y lo otro, esto no hay que aprendérselo de memoria, es solamente para que tengamos una visión como ciudadanos medianamente cultos. Chile es una república democrática, al decir del artículo 4 de la Constitución Política, en donde rige un Estado de Derecho. ¿Se acuerdan? En términos simples, el Estado de Derecho es cuando en un país, en un Estado, tanto las autoridades como los ciudadanos comunes y silvestres cumplimos con la ley. Eso es el Estado de Derecho. Por lo tanto, al Poder Judicial le está encomendada la facultad de administrar justicia, que está entregada a los tribunales de justicia, los cuales en su conjunto y con contadas excepciones conforman el Poder Judicial. Una de las bases de nuestra institucionalidad es la independencia del Poder Judicial, que está consagrada expresamente en el artículo 76 de nuestra Constitución Política de la República, y al disponer que, comillas, la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Separación de los poderes del Estado. Pastelero a tus pasteles. Poder Judicial. Tribunales del país. El Poder Judicial de Chile cuenta con 502 tribunales a lo largo del país, distribuidos en una Corte Suprema, 17 Cortes de Apelaciones y 484 tribunales de primera instancia. El área de cobertura de cada uno de los tribunales se denomina jurisdicción, y los juzgados de primera instancia se especializan según los asuntos que les corresponda conocer, sean estos civiles, penales, laborales, de cobranza laboral, de familia. Los tribunales de primera instancia existentes en nuestro país son 65 civiles,
171 de letras mixtos, 45 de juicio oral, 91 de garantía, 60 de familia, 4 de cobranza laboral, 26 de letras del trabajo y 19 del trabajo. Ellos son encargados básicamente de las relaciones entre empleador y trabajador, ¿eh? Y 3 del crimen. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal dentro de los integrantes del Poder Judicial, encontrándose en la cima del orden jerárquico sobre los demás tribunales. Está compuesto por 21 miembros, uno de los cuales es su presidente, que recordemos dura 2 años, y que no son llamados jueces, sino ministros, al igual que los jueces de las Cortes de Apelaciones. Es básicamente un tribunal de casación, es decir, señala el sentido y alcance de las leyes, dando a estas su correcta interpretación. Y excepcionalmente posee competencia de segunda instancia respecto a los asuntos conocidos en primera instancia por las Cortes de Apelaciones. Es la última instancia que tiene un ciudadano acá en Chile de recibir justicia. Y lo que dictamina la Corte Suprema es lo que se hace. Si el imputado es considerado inocente, es inocente. Si es considerado culpable, culpable. No hay más vuelta. Se cocinó. ¿Sí? Las Cortes de Apelaciones. Las Cortes de Apelaciones son 17 en total. Están compuestas por un número variable de jueces, llamados ministros. Son superiores jerárquicos de los juzgados. Son depositarias de la casi totalidad de la competencia de segunda instancia, conociendo además en una única instancia o primera instancia de los demás asuntos que las leyes le encomiendan. Los juzgados de letra. Los juzgados de letra están integrados por un solo juez. Es de competencia de los juzgados de letra las causas civiles, las causas de comercio, las causas de mina. Esos son los temas que ven los juzgados de letras. Los juzgados de garantía, lo que vimos recién, ¿se acuerdan? Son 91 en total, están integrados por un número variable de jueces. Es de competencia de los juzgados de garantía el asegurar los derechos del imputado, ojo, el delincuente, y demás intervinientes en el proceso penal, conocer y juzgar las faltas penales en procedimientos monitorios. Ellos utilizan ese término cuando son juicios cortos, abreviados. Conocer y juzgar las faltas o simples delitos en procedimientos simplificados. Lo que les decía recién es como el colador. Ya, aquí llegan todos los delitos, todo, pero ahí este juez va viendo cuál merece ir a un tribunal, a un juicio oral en lo penal, o él lo resuelve ahí nomás y saca el cuento. Bueno, acá ven, conocer y jugar los delitos en procedimiento abreviado, conocer y jugar los delitos de acción privada en única instancia, la ejecución de las condenas criminales y las medidas de seguridad y la resolución de las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución. ¿Ya? Es el colador. Tribunales de juicio oral en lo penal, ya lo vimos en profundidad recién, ¿no es cierto? Son 45 en total, tiene un número variable de jueces. Estos tribunales funcionan en una o más salas compuestas por 3 jueces. Es de competencia de los tribunales de juicio oral en lo penal conocer y juzgar los crímenes y simples delitos, ¿ya? En juicio oral y resolver todos los incidentes que en él se promuevan, en una única instancia. Resolver en su caso sobre la libertad o prisión preventiva de los acusados puestos a su disposición. Juzgados de familia. Son 60 en total, integrados por un número variable de jueces que en cada caso señala la respectiva ley. Puede ser de un juez hasta 12 jueces por cada juzgado. Es de competencia de los juzgados de familia, la regulación de los derechos y deberes de los padres respecto a sus hijos, las acciones de filiación y constitución o modificación del estado civil de las personas, las medidas de protección aplicables a niños o adolescentes vulnerados o amenazados en sus derechos, las declaraciones de interdicción, las prohibiciones respecto a los menores, ¿no es cierto? Las guardas, es decir, los procedimientos relativos a la adopción, las acciones de separación, divorcio y nulidad del matrimonio, algunos asuntos entre los cónyuges relativos al régimen patrimonial del matrimonio y de los bienes familiares. Por eso, chicos, hay que pensarlo bien antes de casarse. En Chile, de 10 parejas que se casan, 7 se divorcian. Por eso que junto con los tribunales orales, los tribunales de familia son los que tienen la mayor cantidad de demandas. Los procedimientos por actos de violencia intrafamiliar y en general toda cuestión personal derivada de las relaciones de familia. Los juzgados de letras del trabajo, cada juez ejerce unipersonalmente
un solo juez. La potestad jurisdiccional, o sea, el poder de juzgar, ¿no es cierto?, respecto a los asuntos que las leyes encomiendan a estos juzgados. Es de competencia de los juzgados de letras del trabajo las cuestiones y reclamaciones entre empleadores, los empresarios que dan trabajo, y los trabajadores, los que prestan sus servicios, ya sea intelectuales o físicos, para la consecución de un trabajo. También el juez, ¿no es cierto?, es el que media entre la aplicación de las normas laborales, de las normas sobre la previsión o seguridad social, los derivados de la interpretación y aplicación de los contratos de trabajo. Las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas sobre organización sindical y negociación colectiva, y los procedimientos relativos a la responsabilidad del empleador por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Capichi. Capichi. ¿Alguna pregunta, muchachitos? Señoritas. No, profe, quedó todo claro. Sí, ¿no es cierto? Ahora, repito, yo no les voy a preguntar cuántos tribunales de familia, cuántos... No, es un dato para que lo manejemos nomás, ya, nada más. Ya, pues chicos, cortita la clase, no los quiero agobiar. Vamos a dejar de grabar entonces. No se salgan, tengo que pasar lista. Stop recording.